oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Y si mi esperanza y mi fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder.
queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios, ven con poder y transfórmanos. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy,
Mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó. Mi perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Bienvenidos a casa, familia, amigos, ¿cómo están? Qué hermoso domingo el que estamos disfrutando. Ezequiel es mi nombre y quiero darte la bienvenida. Así que si es la primera vez que te estás sumando, queremos conocerte. Quiero contarte las actividades que tenemos durante la semana. Nuestro servicio especial de día miércoles a las 19 horas es de ayuno y oración. Así que te invito a que te sumes, te desafío a que te sumes con toda tu familia. Estamos viendo cómo Dios nos está hablando de una manera increíble. Quiero contarte que los días domingos estamos teniendo nuestro servicio, 2 servicios, uno a la mañana y otro a la tarde, 10:30 y 19 horas. Los niños también están teniendo su encuentro por Zoom a las 17:30, así que después te van a estar enviando el link por privado. Y con los jóvenes nos estamos prendiendo en diferentes plataformas, así que para que no te quedes afuera, te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales Vida Color Paraíso, donde te vas a enterar de cada una de las actividades y cuáles serán nuestros próximos encuentros, así que no te quedes afuera. Te cuento que todos los días estamos teniendo nuestros devocionales diarios a las 10:30. Así que a la mañana, 10:30, una palabra de Dios especial para tu vida. Muy buenos días, mi nombre es Saúl y quiero darte la bienvenida a Casa de Jesús Paraíso en esta nueva mañana donde vamos a estudiar el libro de Romanos, como estamos viendo en esta serie, La única normalidad. Como estamos viendo en el capítulo 5, Pablo nos habla acerca de la justificación por la fe. En el capítulo 6 nos dice que somos muertos al pecado y entra a hablar de una temática acerca de la santidad, del compromiso con Dios, ¿verdad? Y el capítulo 7 nos dice que somos muertos a la ley, un nuevo concepto. El apóstol Pablo nos contará en este capítulo su experiencia personal con la ley. Pero quiero que te pongas en tu mente algo que es muy importante al leer estas palabras. Porque esta es la experiencia de un hombre en sus propios méritos y sus propias capacidades. En los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 7 nos cuenta lo que él denominó la analogía tomada del matrimonio. O sea, que hace una comparación de la relación del hombre con la ley al matrimonio. Y acá Pablo, el apóstol Pablo, inteligentemente toma una argumentación
tomando un principio jurídico que está detallado en el versículo 1 del capítulo 7, lo vamos a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, atamos nuestro destino al destino del Señor. Dice en Romanos 7:4 que hemos muerto a la ley para que seáis de otro, de Jesucristo. Y esta analogía le sirvió a Pablo para poder demostrar que cuando una persona muere, ya la ley no tiene injerencia sobre esa persona. Pongamos un ejemplo. Supónganse que un ladrón de un auto mata a una persona, roba un auto y sale corriendo en el auto a altas velocidades. Atrás viene la policía, en una curva este ladrón choca y muere en el accidente. Supónganse que esos policías vienen con las patrullas, con los testigos y dicen: ¿este fue el que le robó y que lo mató? Sí, señor. Entonces, así como está muerto, ellos lo levantarían y lo llevan al juez para que declare. Es una situación ilógica, irrisoria y absurda, porque una vez que el hombre muere, ya la ley de un país, la ley penal, no tiene injerencia porque está muerto. Ya no está muerto. Y esa es la misma argumentación que tomó Pablo para decir que nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. Nuestro destino fue atado al destino de Jesucristo. Fuimos muertos al pecado. Por consiguiente, la ley no tiene injerencia sobre nuestras vidas. La ley es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Obviamente, la ley no deja de existir para el cristiano que renace, para el cristiano nuevo. No deja de existir. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo pecado matar, sigue siendo pecado mentir. La ley nos demuestra que es la expresión de la perfecta justicia de Dios. Pero ¿qué pasa? La ley es como un espejo que te muestra tu imperfección. No importa cuánto la conozcas, no importa cuánto la estudies, nunca vas a poder cumplirla. Si vos querés agradar a Dios a través de la ley, o sea, por tus propias fuerzas, tu vida será miserable. Pero te puedes dejar transformar por el amor de Cristo, y así llegar a la santidad. Y te hace transformar el amor de Cristo. La santidad es algo progresivo. Ahora como lo vamos a ver. Pero el legalismo te hace estéril. No te da frutos. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, decía Pablo. Dentro de la analogía del matrimonio, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la ley. Somos muertos a la ley, somos libres de la ley. Sin embargo, ¿no te pasó que muchas veces salís de escuchar una prédica, alguien que te da un consejo, que te comparte algo de la palabra o que lo lees en la palabra y salís a trabajar ese día con toda la fe, con todas las pilas, creyendo las promesas de Dios, llevándote el mundo por delante, como quien dice? Y en el transcurso del día, esa fe y ese entusiasmo va disminuyendo. Y esa misma noche te sentás en la cama, te sentís derrotado y llorando te preguntás: Señor, ¿cómo pude volver a pecar? ¿Por qué metí la pata, Señor? 1, 2 y reiteradas veces. ¿Nunca te pasó? Bueno, a mí sí. Pablo en este capítulo abre su corazón y nos cuenta su experiencia con la ley. Y ahí comienza su historia
y él llega a una conclusión. Es uno de los capítulos más hermosos, más francos de parte del apóstol Pablo, donde él abre su corazón y cuenta su experiencia desde el ángulo de un hombre en sus propios méritos y capacidades. Vamos a leer a partir del capítulo 7. Dice capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no lo dijera, no codiciarás. Y en este punto yo veo que él llega a una conclusión, que la ley en sí, la ley es santa, es pura, pero el problema no es la ley, el problema era él. ¿Y cuál era el problema de Pablo en la cual nosotros también nos podemos identificar? Pablo era el rabí por excelencia, el maestro de la ley por excelencia, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos los niños judíos de la época comenzaban su instrucción rabínica en los primeros años. Seguramente él ha estudiado la ley de los primeros años de su juventud, de su niñez, y tal vez en ese estudio de la palabra profunda que hacía, él habrá pensado, realmente no estoy tan mal en el estudio de la ley. Es más, de hecho lo estoy haciendo bastante bien. Él habrá pensado seguramente eso. Hasta que vio la ley y estudió la ley. Vio el decálogo de la ley de los 10 mandamientos, como hizo el joven rico, ¿se acuerda? Que él cumplía todo, pero en algo falló. Él fue leyendo y estudiando la ley, y cuando va el último mandamiento de la ley de Moisés, que dice, no codiciarás, ahí él se dio cuenta de que este era su punto vulnerable, su punto débil o su pecado. ¿Y por qué digo esto? Fíjense lo que dice el versículo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Y vamos a ver, para empezar, vamos a ver a Gálatas, pasen conmigo Gálatas 1, versículo 14. Acá nos da una semblanza del espíritu del apóstol Pablo. Fíjense qué decía él, hablando de su ministerio, ¿no? De su vida pasada. 1.14 decía, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en el estudio de la ley, y esa era su debilidad. Realmente él buscaba fama, reconocimiento, honor, muy típico de los fariseos de su época. Y él seguramente le gustaba que le digan Saulo de Tarso, el mejor estudiante de las Escrituras. No hay nadie como él, que la estudia, la practica, la predica como nadie. Y eso fue alimentando su codicia, porque la codicia es codiciar los bienes ajenos. Y él empezó a codiciar y a tener una competencia con los demás, se empezó a ver a sí mismo, empezó a caminar en sus propias capacidades. Ese fue el problema del apóstol Pablo, que en esta apertura de su corazón nos habla para enseñarnos. Dios lo inspira al apóstol Pablo para que él escriba, inspirado por el Espíritu Santo, estas grandes verdades. Obviamente que Pablo no codiciaba cosas malas, pero así empezó. Fíjense el segundo punto en el capítulo 7, versículo 8, sigue diciendo Pablo, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por eso él me mató. El pecado tomando ocasión por el mandamiento lo engañó y cayó en sus propias debilidades. Dice acá en el segundo punto que les quiero compartir, aunque mis deseos sean buenos, si buscamos llegar a Dios por nuestra propia cuenta vamos a fracasar. Aunque sepamos nosotros que estamos muertos a la ley,
vamos a hacerlo, si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. ¿Cómo empezó todo? La problemática del apóstol Pablo. ¿Cómo empezó? Con un buen pensamiento. ¿Te ha pasado alguna vez? Es terrible como el pecado te puede engañar. ¿Y cómo lo hace el pecado? ¿Cómo lo hace el adversario para engañarte cuando vos sos sincero y tenés un buen pensamiento y querés hacer las cosas bien, pero a tu manera? ¿Cómo lo hace? Cuando vos comenzás a poner los ojos en vos. Cuando vos empezás a decir, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Sí, yo lo voy a hacer por mi cuenta. Y es realmente un deseo bueno, pero si vos lo haces alejado de Dios por tus propias fuerzas, vas a fracasar. Porque nuestra, como vamos a ver más adelante, nosotros somos carnales y nuestra humanidad es la humanidad caída, que tenemos que ir renovando todos los días hasta llegar, como dice Romanos 12:2, renovando nuestra mente a la palabra y yendo a la cruz para poder ser liberados. Vamos a ver un ejemplo. Supóngase que hay un matrimonio que se decide entre ellos dos ser ejemplos de la congregación. Entonces ellos quieren ser un buen ejemplo de matrimonio, de pareja, poder dar consejos, y ellos anhelan eso en su corazón. ¿Es un buen deseo? Es un buen deseo. Pero si lo hacen por sus propias fuerzas y sus propias capacidades, va a llegar a un punto que a la iglesia, supónganse, va a venir otro matrimonio que tiene otros dones que los aplican naturalmente, que ellos no lo tienen. Entonces esto van a decir, lo van a empezar a mirar de lejos y van a sembrar en su corazón la codicia, porque la codicia es un pecado que no se ve. Entonces eso en su corazón va a decir, y ahí va a empezar las comparaciones, la envidia, esa codicia de anhelar lo que otros tienen. Y todo empezó con un buen pensamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te empezás a ver a vos mismo, ahí empieza tu decaída. Pablo comenzó a mirarse a sí mismo. Y fíjense en los mismos versículos, los pronombres personales que usa. Yo, mi, continuamente. Si ustedes se fijan en el capítulo, creo que hay un montón de pronombres personales en primera persona. Fíjense, un versículo. Yo no conocí el pecado. El pecado produjo en mí, decía Pablo. Yo sin ley vivía en un tiempo. Yo morí. Yo. Mi. Empezó a pensar en sí mismo, empezó a compararse y ahí empezó su decadencia. Él fue engañado por el pecado, porque el pecado tomó un atajo por el mandamiento y lo indujo a verse a sí mismo en competencia, a creerse que él podía hacerlo. Y normalmente las personas que hacen estas cosas, todos lo hacemos obviamente, siempre pensamos en nosotros mismos, nos comparamos, nos sobrevaloramos y ahí empieza todo nuestro problema. El pecado te va a matar el gozo, la paciencia, la paz, y te va a matar el amor en tu vida. Vamos a seguir en el versículo 12. Vamos a seguir viendo cómo se sincera este hombre de Dios. 12, fíjense, de manera que la ley, dice Pablo, a la verdad, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no era la ley, el problema era la persona, era él. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fíjense en el 14, y esta es la clave, porque sabemos, decía Pablo, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjese que el corazón de este hombre, cómo se muestra toda su humanidad, decía que era carnal. ¿Y qué es la carnalidad? En el Nuevo Testamento la carnalidad siempre se le atribuye nunca a los incrédulos, sino sí a los hijos de Dios, a los renacidos. Dice, ¿qué es la carnalidad? Vamos a ver 1 Corintios. Acá el Señor hace una clasificación de la gente y los clasifica en tres personas, tres tipos de personas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2, 14. Dice así, y fíjense, pero, decía Pablo, el hombre natural, primero hombre natural,
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Segundo tipo de persona que Dios cataloga. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Segundo tipo de persona que Dios califica, uno es el natural, el otro es espiritual. Y la tercera persona que Dios califica, que es el carnal. El carnal. Acá nomás en el capítulo 3, versículo 1, Pablo habla a los corintios y le dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni lo sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo, no sois carnales. Fíjense algo interesante. Pablo compara la carnalidad de un creyente con la inmadurez. Siempre. Pablo decía, ¿cómo puede ser? No los puedo tratar como hombres, son como niños, les tengo que dar leche. ¿Por qué? Porque ustedes se pelean entre ustedes, tienen celos. Uno decía, no, yo estoy con Pablo, fue el creador de la obra en Corintio. No, yo estoy con Apolo, que es un perfecto orador. Y cuando ellos tuvieron divisiones, ellos eran carnales. Entonces Pablo decía en este sinceramiento y apertura de corazón, la ley es buena, mas yo soy carnal, yo soy un inmaduro, por eso caigo, decía Pablo. Fíjense el corazón de este hombre. El espíritu que recibimos de Dios tiene deseos piadosos, pero si después buscas cumplir esos deseos piadosos por medio de la carne, es decir, por tu propia naturaleza caída, te vas a frustrar. Soy carnal cuando ignoro la gracia de Dios. Soy carnal cuando pongo los ojos en mí. Soy carnal o inmaduro cuando me esfuerzo por mí mismo. ¿Qué dijo Jesús? El espíritu está pronto, mas la carne es débil. Vamos a seguir avanzando. Vamos entrando en la curva final de lo que yo les quiero compartir. Vamos a hablar de la perplejidad del apóstol Pablo ante esta situación, que él se sentía que él era el problema, que el pecado lo engañó, que él se sentía carnal. Queda perplejo en estas circunstancias, pero también da una solución, da una luz de esperanza para nosotros. Este capítulo es especialmente para quien les habla, para quien escucha, para todos. Porque podemos ver que nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos una vieja naturaleza que hay que ir cambiando y clavándola a la cruz, para ir creciendo y para ser libres del pecado. Vamos a ver en el capítulo 15, versículo 15, del capítulo 7, y acá empieza la gran perplejidad de este gran hombre de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! Alguien diría que el apóstol Pablo necesita un psicólogo. Está toda en esta perplejidad del hombre. La legalidad en el cristiano tiene dos facetas. Te puede hacer soberbio, poniéndote una máscara, diciéndole yo siempre estoy bien, yo cumplo la ley de Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy el perfecto, yo tengo un matrimonio perfecto en mi vida, soy ejemplo, y trato de cuidar las formas, trato de cuidar mi imagen, aunque en la iglesia levante las manos, adore al Señor, y en mi vida privada, puertas adentro, mi vida sea un infierno. Eso es lo que
la perplejidad, la dificultad y la pesadumbre que trae la legalidad. Puede ser soberbio. Y tenés la otra punta, que puedes quedar completamente perplejo ante esta situación, hasta el punto de dudar de tu salvación. Así trabaja el enemigo. Con el soberbio, el legalista soberbio, pero también trabaja con aquellas personas que ante la perplejidad de esta situación de hacer lo que no quiere, aunque él quiere hacer lo bueno y conoce la palabra y no lo puede hacer porque tiene su carne, tiene su vida, esta perplejidad te puede llevar a dudar de tu salvación. Y el adversario trabaja así con el soberbio, tanto como el que se deprime y queda perplejo con esto. Esta faceta es la que está mostrando Pablo. Recuerden que Dios da gracia a los humildes y se aleja de los soberbios. Esas son las consecuencias de la legalidad. La perplejidad del apóstol Pablo estaba tan latente en él. Decía, no entiendo lo que hago, no hago lo que quiero, aborrezco lo que hago, quiero hacer lo bueno, pero solo tengo el deseo, no el poder hacerlo. La conclusión que saca Pablo de todo esto, que en mí no hay nada bueno. Yo creo que más de uno quisiera que este versículo desaparezca de la Biblia. Porque no somos nosotros. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Yo, en mi vida, en mi carnalidad, en mi viejo hombre, en mi naturaleza caída, no soy nada. No hay nada bueno en mí. ¿A quién queremos engañar? Saquémonos la careta y vivamos para morir en la cruz, para poder superar, todos los días, superar estas barreras y llegar a la santidad. Ahí en el versículo 17, que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, quiero hacer una aclaración, porque hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, se entregan totalmente cristianas digo, que se entregan totalmente al pecado y que después dicen, la verdad te digo, esa no soy yo, es el pecado que mora en mí. Es un engaño, el diablo va a trabajar en este aspecto con vos, te va a engañar. Si nunca hiciste este cuestionamiento, no te amaneció el Evangelio. Si vos no sufrís con lo que te pasa, porque Pablo estaba perplejo, pero no era que no le importaba. No es que decía él, bueno, es el pecado que mora en mí, hago lo que quiero. No, él sufría por esto. Él sufría por estas cosas. Él luchaba con estas cosas para superarse. Y si a vos no te duele estas cosas, el querer cuando metés la pata, cuando pecás, si no te duele el pecado en vos, no te amaneció todavía el Evangelio. Porque el Espíritu Santo te convence de pecado y te lleva al arrepentimiento. Entonces vos cuando le fallás a Dios en estas cuestiones de inmadurez, vos le fallas a Dios, te sentís una congoja y decís, Dios, perdóname, Señor, no quiero hacer esto, yo lo quiero hacer, pero no lo, Señor, ayúdame. Si este pecado que hay en vos, por tu inmadurez o por tu proceso de crecimiento, no hace en vos, no te trae una controversia, es que no te amaneció el Evangelio. Te voy a decir la verdad, el hombre natural que no conoce a Dios no percibe las cosas que son de Dios. Para él son locura y no le importa tampoco. Vive una vida como no conoce, hace lo que quiere. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, cuando caemos en una situación así, nos duele. Nos duele el pecado, nos duele el cambio y nos esforzamos por cambiar. Satanás te hará dudar de tu salvación. También te va a llegar a decir el pecado, toma ocasión por el mandamiento y te va a decir, bueno, cristianito, vos sabés toda la Biblia. ¿Y qué pasa que no lo aplicás? ¿Entienden cómo trabaja y el pecado te va a engañar? Y es un patrón que se repite. El dolor por el pecado,
por la imperfección, se repite a lo largo de toda la Biblia en grandes hombres de Dios. Yo voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, Dios cuando llama a Moisés, va en la zarza y le dice, tú tienes que sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, yo no soy el hombre. Yo fui un asesino. Tuve que huir de Egipto porque maté a un hombre. Tuvo esa convicción, eso le dolía a Moisés. Otro caso de Pedro, cuando vio que el Señor hizo el milagro en su barco y vio que era el Hijo de Dios, o Dios hecho hombre estaba en su barco, se arrodilló y dice, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Él le dolía el pecado. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Porque Pablo expone acá su problemática, pero también expone una solución. Y esto es muy interesante. Vamos a ver qué dice en el versículo 24. Ante toda esta circunstancia que le dolía el corazón a Pablo por su situación, dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se sintió miserable. Pero dice una pregunta. Antes de la pregunta dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Seguramente se está refiriendo a una tortura que se le efectuaba a los homicidas en el Imperio Romano, que cuando una persona mataba a otro con alevosía, en primer grado, se le ataba el cadáver de la persona que él mataba, o otro cadáver, se lo ponían cara a cara, cara con cara, pecho con pecho, y se lo ataba con una cuerda, y se lo dejaba libre al calor, los grandes calores de ese territorio. Si ese hombre no se moría de espanto, se moría por la putrefacción del cadáver. Terrible. Entonces Pablo usa ese ejemplo para decir, Señor, yo soy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo pecaminoso, de mi viejo hombre. Y hace la pregunta correcta, que creo que es la pregunta del millón. Él no dice cómo. Él dice quién. ¿Quién? ¿Quién me librará? Y en el 25 nos da el versículo tan hermoso y la solución tan hermosa a esta problemática de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es la respuesta a toda la problemática del hombre. Él es la respuesta, Él es nuestra solución. Y gracias a Dios nosotros damos por Jesucristo. ¿Quién nos va a librar de ese cuerpo, de nuestra vieja naturaleza caída? Jesucristo. Pero va a ser depender de nosotros, porque la santificación es una experiencia que se vive por fe. La justificación es un regalo de Dios, donde Él nos perdona los pecados. Pero la santificación es una experiencia diaria que nosotros vivimos por fe, de volver a la cruz a clavar a nuestro viejo hombre. Todos los días, hasta que podamos ir creciendo en la obra del Señor y podamos llegar a ser santos, no santos como apartados, sino santificados. Volvamos a andar en comunión con Dios. Dejar que el Cristo que vive en vos haga la tarea. No por tu propio esfuerzo, sino porque vos atás tu destino al destino de Jesucristo. Y déjame leerte para finalizar. Dice así: es en quién has confiado, a quién le perteneces, con quién te desposaste, es con Cristo. Y debes permitir que Él te limpie, te transforme. Es esa comunión con Él, es encontrarte con Jesús, perderte en sus brazos y volverte uno con Él por gracia.
Él anhela esto y puede hacerlo. Pero claro, estamos tan ocupados tratando de demostrarle que nosotros sí podemos hacer algo bueno al menos. Pero Cristo quiere que encontremos esta bendita y gloriosa libertad. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Dios te bendiga, iglesia. Espero que puedas reflexionar en este glorioso pasaje de la palabra de Dios, donde hemos aprendido, nos hemos regocijado, Señor, en estas cosas. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Dios te bendiga. Nuestro lema como casa es que la generosidad es nuestra felicidad. Así que me desafío y te desafío a que seamos personas generosas. Y así podemos bendecir a otras personas que en este tiempo, por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestra colaboración, de nuestra donación, podemos bendecirlas en este tiempo que están pasando un momento difícil. Así que como casa queremos que vos puedas ser parte y te puedas sumar. Así que mientras escuchamos un tema musical, vamos a estar haciéndolo con total alegría. Que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender. Gracias que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Mi corazón solo tuyo es, ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es, ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme. Y ahora déjame bendecirte y orar por tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tenga de vos y de toda tu familia misericordia y te dé de su paz. Que tengas una hermosa semana, Dios te bendiga y nos vemos hoy a las 19 horas.